Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos muy contentos de tenernos nuevamente aquí en nuestra sesión de estudio. Después de un breve receso, estamos retomando nuestra sesión de estudio esta noche y hoy tendremos la oportunidad de estudiar un tema sumamente importante. El tema a tratar hoy es sobre el fin del tiempo de la gracia. Estoy seguro que hay muchas preguntas al respecto, así que preparémonos para participar de este programa, pero también preparémonos antes para prestar mucha atención al tema de esta noche. Y para ello nos acompaña nuestro hermano Rolando Tello. Rolando, bienvenido. Así que estamos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente. Y les recuerdo, mis queridos amigos, que este programa está siendo grabado. ¿Para qué? Para que posteriormente a este evento ustedes puedan repasar el tema y o compartirlo con las personas al cual ustedes quieran alcanzar. Bueno, también les recuerdo que ya estamos prácticamente en la antesala de la recta final de este evento. Para el 29 de junio tenemos programado un simposio teológico relacionado a todos los temas que hemos visto durante estos meses. Ya se pasó el tiempo, miren, empezamos desde el mes de marzo, ya estamos ya a puertas de junio. Y gracias a Dios hemos podido realizar este evento con su ayuda y con la participación de todos ustedes. Bueno, ya sin más preámbulo, los invito a cantar las estrofas del himno 578. Bueno, ahí donde estamos, los invito a inclinar sus rostros para poder hacer una oración. Oremos. Querido Padre y amante Salvador, te damos gracias, querido Señor, por darnos la oportunidad de estudiar estos temas tan importantes. Rogamos que con la asistencia de tu Santo Espíritu podamos, querido Señor, abrir nuestras mentes, podamos comprender el mensaje y tenerlo presente siempre para poder afrontar estos tiempos que vienen. Rogamos tu bendición para los participantes y para los que están pronto a conectarse. Te rogamos estos favores, querido Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te suplicamos. Amén. Bueno, queridos amigos, como les dije, el tema a tratar esta noche es sobre el fin del tiempo de gracia, así que les dejo el tiempo con nuestro hermano Rolando para que pueda presentar el tema. Rolando, adelante. Ok, hermano, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por la oportunidad que nos dan para poder iniciar o tratar un tema tan importante como es este. El fin del tiempo de gracia, o también, dicho en otras palabras, el fin del tiempo de gracia. Vamos a iniciar este programa y voy a hacer una pequeña oración antes de nada. Bendito Señor y Padre nuestro que mora en la altura de los cielos, damos gracias por que nos permite hurgar en su palabra, Señor, para investigarla, para ver lo que usted tiene planificado como eventos que indicarán los tiempos que vivimos. Rogamos que su Santo Espíritu, Señor, el Espíritu que muere en usted y en el Hijo, tomen posesión de la mente y el corazón de las personas que escuchan y nos ayuden a entender lo que en esta noche se quiere decir. Se lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a compartir pantalla. Eh, Se ve claro, ¿no? Sí se ve, si gustas activa tu presentación. ¿Está activada? Está solamente abierta la aplicación del PowerPoint. Y ahí, Sí se ve, pero no a modo de presentación.
Y ahora, solamente a modo de vistas. Pero si gustas, puedes trabajarlo así. ya está. Entonces voy a trabajarlo así, de esta manera. El fin del tiempo de gracia. En el libro Eventos de los últimos días es el capítulo 16. Y tratamos este punto porque es de suma importancia para nosotros. Eh, Voy a tratar de alguna manera de definir lo que es el tiempo de gracia. Y lo voy a definir de dos maneras, ¿no? De dos formas. Dice, el tiempo de gracia personal es el tiempo de vida de una persona contemplado entre su nacimiento y su muerte. En este lapso de tiempo, todos los hombres serán impresionados de una manera u otra por el Espíritu de Dios. La manera como cada individuo responda al llamado celestial, ya sea aceptándolo o rechazándolo, determinará su condición postera al final de sus días. Creo que se entiende cuál es la idea. Porque hay un tiempo de gracia que es personal, es el tiempo de vida que yo tengo y que solamente me afecta a mí. Pero Dios ha determinado también un tiempo de gracia global para el hombre y el mundo. Tiempo de gracia global es el tiempo de existencia asignado al hombre y al mundo en la condición como lo percibimos ahora. Al final de este tiempo, tanto el hombre y el mundo dejarán de ser como hoy lo podemos ver. La aceptación o rechazo del mensaje final que Dios dará a través de su pueblo al mundo determinará la formación de dos bandos, los salvos para vida eterna y los perdidos para muerte eterna. Porque al final, esa es la idea. Dos grupos que se han de formar después que se haga el fuerte pregón, ¿no? Que es lo que está consignado en Apocalipsis 18. Tenemos que tener en cuenta que esto es de suma importancia porque el fin del tiempo de gracia determina definitivamente la condición del hombre, muerte eterna o vida eterna. Dice, y la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué es cuándo terminará el tiempo de gracia? Y miren, dice, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. No lo ha determinado, no nos han dicho, no sabemos cuándo será esto. La sierva del Señor nos dice, aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Y es, y la comparación es clara, porque en el día uno puede moverse con libertad porque ve por dónde va, pero en la noche va a ser mucho más difícil porque uno tendrá que alumbrarse no de la mejor manera para saber a dónde va. Pero si bien es cierto que no hay fecha establecida para el fin del tiempo de gracia, nuestro Dios no nos ha dejado en tinieblas con respecto a este tema, porque nos ha revelado eventos a través del Espíritu Profecía que nos indicarán en qué momento de tiempo nos encontramos con respecto al fin del tiempo de gracia para el mundo. Y nosotros podemos ver cuando leemos Espíritu Profecía la serie de predicciones que Elena hizo, inspirada por el Espíritu de Dios, acerca de eventos que sucederían, ¿no? Y que marcarían un hito en el tiempo, a saber, para a cada uno, para de una manera bastante exacta saber en qué
etapa del tiempo nos encontramos. Si bien no tenemos una fecha, tenemos eventos que nos indican que estamos yendo a la fecha. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que tenemos fechas para saber, que tenemos eventos que nos indican dónde estamos. ¿Dónde estamos? Eso tenemos que tener en cuenta. Eh, tenemos que, siguiendo con la exposición, tenemos esto, ¿no? Porque estas son una serie de pasos que van a suceder. Como cuando uno lee Mateo 24, en Mateo 24 están las etapas, unas tras otras, de los eventos que deben suceder antes de la venida de Cristo. Y todos son de manera secuencial. Y eso se está cumpliendo ya. Dice, la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. La ley dominical, entre la ley dominical y el fin del tiempo de gracia, te van a suceder una serie de eventos. Por ejemplo, ley dominical, automáticamente viene zarandeo, sellamiento, luego viene el derramamiento de la lluvia tardía, luego viene el fuerte pregón o el pregón final de Apocalipsis 18, y ahí se acaba todo, porque ese es el último mensaje que se va a dar, Apocalipsis 18. Dice, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino personal, eterno. Ahora, dice, ¿no? ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? Porque eso va a hacer que se inicie este tiempo que va a ser, pero muy peligroso para la iglesia. Dice, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la tomar y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, que sabemos que es el protestantismo apóstata, ¿no? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, la primera bestia, la cual es el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él, o sea, del poder, para promover sus propios fines y especialmente para extirparle la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Eh, ¿Qué es la imagen de la bestia? Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y no obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Y parece increíble, pero esto ya fue profetizado por Elena, porque ella predijo que un día la iglesia protestante se iba a unir nuevamente con la iglesia católica, se iban a entablar lazos de amistad entre ellos.
Y lo que antes, y cuando ella lo dijo, era una cosa, era una locura, porque en ese tiempo los Estados Unidos habían hecho de sus derechos, ¿no? La Constitución, que eso no podría pasar por estar separada la iglesia y el Estado. Pero va a haber un momento dado en que la iglesia protestante va a presionar de tal manera al gobierno civil que el gobierno civil va a hacer lo que la iglesia protestante quiere. Ustedes pueden averiguar y pueden ver en las noticias, por ejemplo, que el voto, el voto religioso es bastante grande, y una vez en una declaración un pastor dijo: es tiempo de ejercer nuestro poder eligiendo las autoridades que queremos según lo que nosotros decimos. Y como dice Elena G. de White, ¿no? Que muchos representantes van a tener que someterse a los deseos de la iglesia para no perder sus beneficios. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. O sea, no es solamente la iglesia católica la que está buscando esto, sino que la iglesia protestante apóstata es la que va de alguna manera a presionar tanto que esto se va a dar de todas maneras. No hay posibilidad de que esto no suceda. Esto va a suceder. El tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento. Y eso es lógico, ¿no? Porque cuando se completa el sellamiento, eso significa que el juicio terminó. Pero aquí estamos hablando del juicio de la iglesia. Aquí estamos hablando del juicio de la iglesia, porque el sellamiento es una exclusividad de la iglesia adventista del séptimo día. Ya hablamos de que una vez dada la ley dominical, se va a producir un zarandeo. Y el zarandeo va a traer pruebas para la iglesia. Y el Señor va a probar a su iglesia. Entonces, siendo lógicos nada más, el Señor tiene que probar a la iglesia que dice que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Y tiene el espíritu de profecía. O la que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. El Señor no va a zarandear pues a la iglesia católica, porque cosas sacaría de la iglesia católica, ¿no? Porque la iglesia católica necesariamente guarda mandamientos de hombres, y tienen doctrinas que son completamente contrarias a lo que está establecido en la Biblia, ¿no? Ellos no creen en que hay un camino de santificación. Ellos dicen que la expiación se produjo en la cruz y ahí terminó todo, pero tienen un adicional. Ellos dicen que Cristo fracasó en la cruz y es por eso que Él no nos puede de ninguna manera salvar. Por eso que ellos tienen los dogmas de, de que tienen que hacerse obras para lograr salvación, ¿no? Entonces es una forma de renunciar a lo que es la misericordia de Dios. Las iglesias evangélicas, que son las hijas de la gran ramera, que es la católica, la iglesia católica, salieron de la madre, pero se llevaron cosas como el domingo, la inmortalidad del alma, y ellos también pusieron de su parte y de alguna manera dijeron que la ley de Dios ya no, ya no está, por decirte, en vigencia, no está en vigencia. Entonces, nosotros somos la única iglesia que dice
que la ley de Dios es vigente, que hay un camino de santificación, ¿no? Que no todo terminó en la cruz, sino que en la cruz se inicia lo que va a terminar en el juicio. Nosotros tenemos doctrinas, de la doctrina del santuario, que es el Evangelio, y las otras iglesias, ninguna en el mundo predica esta doctrina, la doctrina del santuario. Para ellos no existe un santuario en el cielo, para ellos no existe un juicio en el cielo, no existe. Entonces, no hay una mediación en el cielo por el hombre. Todo esto nos lleva a decir, ¿a quién va el Señor a zarandear? Pero o sea, el zarandeo significa de que el trigo y la paja van a entrar en un mismo sitio, ¿no? En un mismo aparato, por decirlo de una forma, y va a ser zarandeada para hacer una separación. Pero esa separación va a ser del pueblo adventista. El Señor va a sacar del pueblo adventista a los que le sirven de los que no le sirven, los va a separar. Porque el trigo y la cizaña dice que están juntos, y será así. Pero el zarandeo, que va a venir a consecuencia de la ley dominical, va a ayudar a que estos se aparten el uno del otro, porque la iglesia va a ser probada fuertemente. Dice la diapositiva, ¿no? Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de la angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los cuatro vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Significa que su labor como intercesor, como mediador, como juez y abogado terminó. Todos los casos han sido sellados y registrados. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Eh, Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrina de demonios. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Nadie todavía ha recibido la marca de la bestia, pero el evento va a suceder. Eh, la cuestión de no saber cuándo será, digamos, con una fecha, el cierre de la puerta de la gracia o el tiempo de gracia, cuándo terminará, eh, de alguna, de alguna manera nos puede generar intranquilidad, pero como dijimos en un principio, el Señor nos ha dejado eventos que marcan este tipo de cosas. El Señor nos da a conocer a través del cumplimiento de profecías que el tiempo ya se acerca, que Él está por venir ya. Entonces no necesitamos tanto una fecha para, como para, no, ¿cómo puedo decirlo? Para
no sé, preocuparnos o qué sé yo, en la situación en que cada quien se encuentre. Lo que nosotros necesitamos es, de alguna manera, abocarnos al entendimiento de lo que está sucediendo, tanto en el mundo como en la iglesia, para ver en qué tiempo estamos. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas, mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos. Y esa es la condición actual de la iglesia, estamos dormidos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Dice que cuando, bíblicamente hablando, cuando termine el tiempo de gracia, el Señor diga, suelte el incensario y diga, consumado es. En Apocalipsis 8, el capítulo 1, dice que hubo silencio como por media hora en el cielo. Bueno, eh, ¿por qué es este silencio, no? Hubo silencio como por media hora en el cielo. Media hora profética es aproximadamente 7,5 días, 7 días y medio. Y acá hay que tener y pensar que en ese tiempo el Señor, ¿quiénes vienen? Viene el Padre, viene el Hijo y vienen los ángeles a buscar a la iglesia. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia termina poco antes de que el Señor aparezca en las nubes. Cuando cese el tiempo de intercesión de Dios, del Hijo en el cielo, después de 7 días y medio, el Señor lo veremos. Los que estén vivos lo van a ver. Los muertos en Cristo o los muertos en la creencia del mensaje de que ser ángeles van a resucitar. Es, y esto es el capítulo de la resurrección especial. Van a resucitar antes que Cristo venga y ellos van a ver la venida de Cristo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Pero nadie lo va a saber. Sabemos que el juicio de los vivos empieza después de la ley dominical. En un momento dado, después de la dación de la ley dominical, el juicio de la iglesia va a empezar. Después de eso va a empezar el juicio de Dios, pero nadie va a saber en qué momento su registro ha sido evaluado. Nadie lo va a saber. Y este va a ser el comportamiento, porque este capítulo nos dice cómo va a ser el accionar de las personas en este tiempo, qué es lo que cómo se va a desarrollar el mundo. Los justos, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de todos ellos, de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado. Finalmente, y el cielo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al cielo de Dios.
Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. En Mateo 24, en los versículos del 37 al 44, nos dice, ¿no? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En el Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y cuál es el consejo? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiero llamar la atención de ustedes en los versículos 38 de Mateo 24, en los versículos 38 y 39. Dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El primer la palabra hasta indica un hito de tiempo, un antes y un después. Hasta el día que entró Noé en el arca y hasta el día en que empezó a llover, pasaron 7 días. En esos 7 días no hubo ninguna manifestación del juicio de Dios en cuanto al diluvio se refiere. Pero en el séptimo día, en el octavo día, las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y el diluvio ya llegó. Pero ¿qué fue lo que no entendieron? Entre el hasta el día que entró Noé, hasta que vino el diluvio. No habían entendido que ya estaban perdidos. Su perdición no comenzó cuando el diluvio llegó. Su perdición comenzó cuando la puerta se cerró, la puerta del arca, Dios la cerró. ¿Y qué vino después? Vino el diluvio. Continúa la incredulidad y los placeres prohibidos. El escepticismo y todo aquello que se llama ciencia ha menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Se aceptan alegremente terrores y fábulas para que puedan seguir el camino de la complacencia propia y no sentirse alarmados, porque no procuran retener a Dios en su conocimiento. Dicen, mañana será como hoy y habrá mucho más abundancia. Pero en medio de su incredulidad y placeres impíos se oye el clamor del arcángel y la trompeta de Dios. Cuando en nuestro mundo todo sea actividad febril, inmersa en ambición egoísta de ganancia, Jesús vendrá como ladrón en la noche. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Llamo su atención lo que dice al principio. El escepticismo y aquello que se llama ciencia ha menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Y lo que es eh, alarmante, lo que es alarmante, que los que han hecho han creado esta situación,
no son los de afuera, sino que son los de adentro. Porque los llamados teólogos, los estudiosos, ¿no? Teología, el estudio de Dios, ¿no? Los que estudian a Dios han hecho de la palabra de Dios tan enredado, engorroso, ¿no? No permiten, que no permiten cuando ellos hablan que la persona entienda. Entonces muchas veces usan un lenguaje que es rebuscado y que no permite que las personas puedan captar la idea de lo que esta persona quiere transmitir. Los que hayan escuchado hablar de la alta crítica saben que son teólogos y son filósofos, más que nada, ¿no? Son filósofos que han de alguna manera desvirtuado tan, tan desgraciadamente la palabra de Dios que todo lleva a confusión. Es por eso que llegan a decir cosas como que el Génesis es una fábula o que lo que dice la Biblia no es así porque el hebreo dice tal cosa y a las finales uno dice, bueno, entonces para entender la Biblia yo tengo que saber hebreo necesariamente. A las finales lo que dejan es la sensación de que solamente ellos pueden interpretar la Biblia y que nosotros, los que no somos los, las personas educadas en estos temas, conforme a la ciencia del mundo, no estamos capacitados para hacer ninguna definición de lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender. Eso es lo que sucede, que no son los de afuera los que nos engañan, sino los de adentro los que nos engañan. Y así pasa en todas las iglesias pasa. Los hombres estarán totalmente absortos en los negocios. Esta es la actitud que ahora existe, porque la dación de la ley dominical no está muy lejos, porque si ustedes se ponen a buscar las noticias acerca de esto, ya deberían darse cuenta de que no es mucho el tiempo, ¿no? Y cuando dicen, no, cuando la higuera está verde y sus brotes están saliendo, dense cuenta, ¿no? Que ya la primavera está cerca. Entonces, este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo nos deben despertar de alguna manera a ver qué es lo que está sucediendo en el tiempo. Cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos exclamen paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Lucas registra las palabras de Cristo de que el día de Dios viene como un lazo, la figura de un animal merodeando en el bosque en busca de sus presas y hay, repentinamente es entrampado por el lazo oculto del cazador. Cuando los hombres estén tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y en vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ustedes se van a dar cuenta que no se está refiriendo a la venida de Cristo, sino se está refiriendo al cierre de la puerta de la gracia. Los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar a fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. Es interesante, ¿no? Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios. Porque si alguien me dice, como decía Desmond Ford, ¿no? Un insigne profesor de la iglesia de la Universidad de Andrews,
Él decía que el, el, el santuario celestial en el cielo no era verdad. Y si no hay un santuario celestial, entonces no hay un sacerdote. Y si no hay un sacerdote, no hay una labor de mediación. Y si no hay labor de mediación, no hay juicio. Miren cómo las cosas, cómo las cosas, cuando una mentira quiere ser de una manera defendida, tiene que ser de todas maneras apoyada por otras mentiras. Y cuando se quiso destruir Desmond Ford quiso destruir la doctrina del santuario, él buscó una serie de versículos para tratar de demostrar que esto era así. Aparte de que negó, obviamente, ¿no? Todo lo que era el espíritu de profecía. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente. Perdón, venga cuando venga el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida y en los negocios, en la casa al dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una moneda sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿Quiénes son los que arrullan con una falsa seguridad? Dice ahí los guías religiosos. Satanás infiere, eso infiere significa deduce, que ha terminado el tiempo de gracia. En el tiempo de angustia, Satanás incita a los impíos, quienes rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él no sabe que está escrito, perdonado frente a sus nombres en los libros del cielo. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere, deduce, que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno ha sido resuelta en el santuario celestial. Eso significa que todos los sellados no serán tocados. El sellado no sabrá que está sellado, pero Dios sí sabe a los que ha sellado. Y todos ellos tendrán esa angustia que tuvo Jacob cuando sabía que Saúl venía a matarlo. Pero Jacob estaba protegido por Dios. A- a- y no le sucedió nada, porque Dios lo protegió. Así se va a suceder con los sellados en ese tiempo de angustia. Y otra de las cosas que va a haber, el mundo va a tener una necesidad, todos los que se burlaron, todos aquellos que desestimaron en un momento la palabra del Señor, la van a querer adquirir de alguna manera y van a tener angustia de esto. Dice, aquellos que ahora, aquellos que ahora no aprecian ni estudian ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las temibles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera,
irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra, pero no la van a escuchar. ¿Cuántos? Y esto no solamente se refiere a aquellos que por alguna razón no quisieron nunca escucharla. Estas también se refieren a nosotros, los que estamos dentro de la iglesia y no nos preocupamos en nuestra educación, en la palabra del Señor. Y nuestra actitud nos deja como ignorantes. Y realmente un ignorante no puede transmitir nada. ¿En qué momento, en qué momento de la vida, ¿no? Porque no necesariamente va a suceder esto de lamentarse amargamente cuando sucedan estos eventos, sino que en un momento de la vida, ahora o mañana o pasado mañana, esto va a suceder, que no apreciamos el estudio de la palabra de Dios y desgraciadamente por ignorancia en los requerimientos que ésta tiene para nosotros, no los tomamos en cuenta y seguimos cometiendo errores. No más oraciones por los impíos. Los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces aquellos que han profesado la verdad y no la han practicado, cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares que han sido acumulados miserablemente y conservados de forma mezquina, para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de salvación, o para oír de sus ministros una palabra de esperanza, o una oración o una exhortación, pero no, deberán padecer hambre y sed en vano, y su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Este es un tiempo temible, terrible. En el tiempo cuando caigan los castigos de Dios sin misericordia, oh, cuánto envidiarán los impíos la condición de los que habitan al abrigo del Altísimo, el pabellón en el cual oculta el Señor a todos los que lo han amado y han obedecido sus mandamientos. Para los que sufren a consecuencia de sus pecados, ciertamente será envidiable la suerte de los justos en un tiempo tal. Pero después que termine el tiempo de gracia, la puerta de la misericordia se cerrará para los impíos. No se ofrecerán más oraciones a su favor. Eh, yo, eh, yo he escuchado a pastores de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia decir que después del cierre de la puerta de la gracia, todavía vamos a tener oportunidad de salvación. Que la salvación es eh, hasta que el hombre muera, lo cual es una gran mentira. No hay intercesión porque cuando se cierra la puerta de la gracia, el mismo Señor Jesucristo saldrá del templo celestial y ya no entrará nadie más ahí, porque dice que ese templo se llenó de humo y nadie podía estar ahí. Saldrá el Padre, saldrá el Hijo y saldrán los ángeles. Y ese templo estará cerrado ya. No hay tiempo más para intercesión. La puerta de la misericordia se cerró para los impíos
y no hay nada más que hacer. No es posible transferir el carácter de una persona a otra, ¿se entiende? El Señor viene con poder y gran gloria. Entonces, separará completamente a los justos de los impíos. Pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen, de los que no tienen aceite. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. Pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que respetan y aman sus mandamientos. El Señor los conoce. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. Ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Con respecto a lo que está en celeste, nos dice cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverán a confrontarnos. En Eclesiastés 12 tenemos en los versículos 13 y 12 lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El 14 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. Todo lo que hayamos hecho, desde los pensamientos hasta las acciones, todas las obras que hayamos realizado en esta vida, en este tiempo, en el tiempo de gracia que el Señor nos concede, el Señor los va a traer a juicio. Hasta los pensamientos los va a traer a juicio. Si uno no lo ha confesado y no se ha arrepentido de eso, el Señor lo tomará en cuenta y será tomado en contra de nosotros. Es bastante solemne esta advertencia que hace Salomón. Vuelvo a repetir, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El guardar la ley de Dios y obedecerle es el todo del hombre, no hay otra cosa más, es todo, es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda encubierta, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Traerá toda obra a juicio, todo. No va a quedar nada sin ser visto. Ni la cosa que nosotros creamos que le hemos podido tapar, nada hay que no sea visible ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuentas. En Primera de Corintios nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la mente, la muerte en victoria. El Señor cuando venga en su segunda venida, no va a cambiar el carácter de nadie, no va a cambiar el carácter de nadie. Por eso que en la diapositiva en rojo dice, tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho, lo que hayamos, qué cosa es lo que me he hecho, en qué procuré utilizar el tiempo de gracia que el Señor me dio, qué cosa me he hecho. Y eso que yo me he procurado hacer es lo que va a perdurar por el tiempo, durante el tiempo de gracia, es lo que va a perdurar por la eternidad de vida o eternidad de muerte.
Eso tiene que sentirse esa palabra. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter. El único cambio que el Señor, que nosotros vamos a experimentar, los muertos en Cristo, van a experimentar, o los que estén vivos en Cristo, van a experimentar, es el cambio de su naturaleza, de la carne. Lo corruptible será incorruptible y lo mortal será inmortal. Es lo único que se va a cambiar. Pero el carácter tenemos que haberlo fijado en el tiempo que el Señor nos dio, en el tiempo de vida o el tiempo de gracia, como ustedes quieran llamarlo. Otro tiempo de gracia no convencería a los malvados. Tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro. Repito, esta es nuestra única y última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. No hay otra oportunidad, no hay otra oportunidad. Esta es la única y última oportunidad. No hay otra. No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor. Los que dicen que lo habrá están engañados y extraviados. Antes que Cristo venga, existirá un estado de cosas como el que existió antes del diluvio. Y después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra oportunidad para obtener salvación. Todos habrán hecho su decisión. En Lucas 17, en los versículos 26 al 29 tenemos, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. No hay oportunidad, no hay oportunidad. Esta última diapositiva nos dice, ¿no? Otro tiempo de gracia no convencería a los malvados. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornan de la verdad a las fábulas no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. Si resisten la verdad y usan su influencia para obstruir el camino, de modo que otros no la reciban, después que el Espíritu Santo ha tenido convicción a sus corazones, nunca serán convencidos. Vuelvo a leer. Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que se tornan de la verdad a las fábulas no pueden esperar un segundo tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. Si resisten la verdad y usan su influencia para obstruir el camino, de modo que otros no la reciban, después que el Espíritu Santo ha traído convicción a sus corazones, nunca serán convencidos. No buscaron la transformación de carácter durante el tiempo de prueba que se les dio, y Cristo no les dará la oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es definitiva, o sea, la decisión que cada persona tomó es definitiva. Cuando la iglesia sea zarandeada, las personas toman una decisión en cuanto a la ley dominical, eso va a provocar la separación del trigo y la paja. En Hebreos, en el capítulo 6, tenemos lo siguiente. En el capítulo 6, en los versículos 4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. En el mismo libro, en el capítulo 10, tenemos en los versículos 26 y 27, Hebreos capítulo 10, tenemos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, voy a volver a leer. Acá hay una palabra, dos palabras que son determinantes. Porque si pecáramos voluntariamente, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, es un pecado voluntario, es un pecado en que nosotros hemos razonado y hemos decidido hacerlo, aún sabiendo que tenemos una verdad que nos dice que eso está mal, pero decidimos hacerlo. Cuando eso sucede, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay restitución del hombre, ya no hay perdón para el hombre, sino, sino una horrenda expectación de juicio, porque porque a eso su decisión lo está llevando, a una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando estuve, cuando estuve eh, estudiando este tema, eh, me puse a pensar, ¿no? En el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, la Biblia no habla de fenómenos, perdón, en el tiempo de Noé, en el diluvio. En ese tiempo, la, la Biblia no habla, la Biblia no habla acerca de eventos que hayan de alguna manera suscitado el asombro del asombro de las personas que veían cómo Noé construía el arca. La sierva del Señor dice que mucha gente lo ayudó en un principio, pero que después lo dejó, lo dejaron solo a Noé. Durante 120 años es bastante tiempo. Hay gente que se cansó, pues, ¿no? Y lo asombroso que podrían ver, según lo que yo leo, es que Noé persistía en su mensaje, seguía declarándole que el Señor iba a mandar un juicio en forma del diluvio, y, y nada más, nada más. Veía el celo de Noé en hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero el último día, la gente vio algo completamente diferente. El último día. ¿Y qué fue eso? La entrada de los animales de dos en dos. Toda carne ya se había corrompido. El hombre comía carne, mataba animales para comer. Había los animales de caza, ¿no? O los animales depredadores, ¿no? Y habían los que iban a ser depredados. Pero todos entraron, guiados por ángeles, entraron al arca. Y me imagino pues que un león entró detrás de una oveja y no se la comió. Y el mundo vio eso, algo extraordinario. Las aves, una paloma volando delante de un águila y el águila no se la comió. Y solamente vieron eso. Ahora, imagínense ustedes, nosotros, estamos completamente informados.
hay profecías que hemos visto que se han cumplido en el tiempo. Lo que ha declarado el Espíritu de profecía se ha cumplido. Ella dijo que el protestantismo se iba a unir nuevamente con, el apóstata se iba a unir nuevamente con la Iglesia Católica y está sucediendo. Ella dijo, por ejemplo, que los Estados Unidos iban a ser la potencia del mundo. Ella lo dijo. En un tiempo, en 1867 más o menos, cuando el ejército de los Estados Unidos más o menos tendría el lugar 15 o 16 en el mundo, y cuando Toro Sentado y Caballo Loco habían destrozado al séptimo regimiento de caballería y lo habían hecho leña, lo habían destrozado completamente. O sea, no tenían una fuerza para enfrentarse a nadie. Pero ella dijo que los Estados Unidos iban a ser la potencia del mundo y se ha cumplido, se ha cumplido. Ella dijo, por ejemplo, de que hay una idea en la iglesia de que debe haber una reforma, y esta es una idea satánica. Dice que, ella dice que se ha metido en la iglesia una idea de que tiene que haber una reforma, pero una reforma de la fe, una reforma de la fe, que habría que cambiar los principios. Y ella dice, ¿no? Que el Señor ha revelado en los últimos 50 años, y ella está escribiendo más o menos por 1901 o 2 más o menos, está escribiendo. Ella dice que lo que el Señor nos ha revelado en los últimos 50 años conforman la base o la plataforma en la cual la iglesia está firmada. Y ella dice, si esto ocurriera acerca del cambio, ella dice que se cambiaría la fe de la iglesia y se escribirían libros de otra orientación. Y esto es una profecía. Y si nosotros creemos en lo que ella ha escrito, deberíamos procurar saber si se ha cumplido esto o no, porque esto es una profecía que ella escribió inspirada por Dios, necesariamente se va a cumplir. Nosotros tenemos ahora una serie de evidencias a través de libros que ella ha escrito, a través de una mejor comprensión de la palabra del Señor. Todos tenemos acceso al conocimiento, y si alguien no dice que tiene falta de sabiduría o siente que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios la dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de evidencia de estas cosas. Veamos cuál es la condición personal de cada uno, veamos cuál es la condición de la iglesia en conjunto. Y por favor, hagamos la voluntad de Dios, no las cosas que nosotros creemos. El Señor ya nos dejó el camino, el Señor ya nos escribió la bitácora, nosotros solamente tenemos que seguirlo. Por favor, seamos el pueblo de la Biblia que anteriormente era, y busquemos a Dios, pero decididos con mente y corazón. Es todo. Gracias. Gracias, hermano Rolando, por haber compartido con nosotros tan hermoso mensaje. Ha llegado el momento especial, el momento en el que podemos hacer preguntas, de repente alguna duda que ha quedado por ahí. Es el momento donde podemos habilitar los micrófonos o también podemos escribir por el chat o al grupo de WhatsApp en el cual contamos. Así que estos minutos son para hacer llegar nuestras preguntas y nuestro hermano Rolando va a estar atento para poder responderlas. Ya sabemos cuál es la modalidad, levantamos la mano o simplemente habilitamos el micrófono y lanzamos la pregunta.
Pregunten, hermanos. Este es un momento para salir de las dudas. Bueno, creo que Es- mientras los hermanos Tengo van... una pregunta, hermano. Buenas noches. A ver, adelante, por favor. Sí, hermanito, mire, se habló un poquito de la reforma de la fe. Cuando hablamos de reforma y revivamiento, estamos hablando de algo personal de cada uno de nosotros, ¿no? Pero en este caso el hermano mencionó lo de la reforma de la fe. Y la reforma de la fe, ¿a qué se refiere? ¿Que están pidiendo que hagamos cambio de principios establecidos de la palabra de Dios? O sea, esa es la parte que como que me quedó un poquito ahí para que nos aclare, por favor. A ver, ¿me escucha? Sí, Ya. Esa es una pregunta que yo también me hice, ¿no? Alguna vez, cuando Pablo en segunda de Tesalonicenses habla ahí y dice, ¿no? Que la venida de Cristo, que la venida de Cristo no va a ser en el tiempo en que la gente creía, ¿no? Porque Pablo dice en primera de Tesalonicenses, y nosotros, ¿no? Los que queremos, los que vivimos, seremos arrebatados. Y todo el mundo creía que Pablo estaba predicando de que Cristo iba a venir en muy poco tiempo. Pero Pablo dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. El hombre de pecado, el hijo de perdición que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo dio una serie de señales acerca de cómo la iglesia iba a ser, de cómo la iglesia iba a ser de alguna manera penetrada por, por el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya está a las puertas el espíritu del anticristo, solo que al momento hay algo que lo detiene, y eso era el gobierno romano, el imperio romano. Pero después él dijo que la iglesia iban a entrar lobos rapaces en la iglesia verdadera, estamos hablando de la iglesia, en la iglesia primitiva, estamos hablando de Pablo, los primeros, ¿no? Y ya estaba ahí, menoscabando los principios que Cristo había dejado a sus apóstoles y que sus apóstoles habían dado a su pueblo, al pueblo. Entonces, Pablo les advirtió lo que iba a suceder. El linaje de Juan dice que ella estaba preocupada que a su muerte iban a suceder ciertas cosas, ciertos cambios. Entonces, los cambios no iban a ser de afuera para adentro, o sea, no iba a venir ninguna iglesia a atacarnos a nosotros, sino que lo que me tenía que producirse de adentro hacia afuera. Y nosotros hemos, de alguna manera, visto cómo hay cosas que han ido cambiando en el tiempo. Y es fácil buscar lo que dice Elena G. de White, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, capítulo 1, Historia de la Religión, capítulo 1, el otro poder en el capítulo 3, ¿no? Testimonio tomo 2, lo que dice acerca de los fundamentos de la fe de la Iglesia Adventista. Es un tema bastante profundo y que necesita que las personas estén realmente deseosas de aprender y de entender lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Si Elena G. de White dijo que iban a cambiarse los fundamentos de la fe de la iglesia y que se iban a editar libros de otra orientación, eso ha sucedido.
El libro que que causó mayor eh, malestar o que creó un malestar, incluso llegó a hacer una separación dentro de la iglesia, fue el libro eh, Preguntas sobre Doctrinas. Y en Preguntas sobre Doctrinas se hacen concesiones que realmente que son completamente contrarias a lo establecido en los principios de la iglesia adventista. Miren, si ustedes leen el libro Preguntas sobre Doctrinas, hay un capítulo acerca de la expiación, donde nos dice de que la expiación se completó en la cruz. Y si yo digo que la expiación se completó en la cruz, toda la doctrina acerca de que hay un camino de santificación y que ese camino de santificación me lleva a tener a mí un libro de memorias, con el cual voy a ser juzgado en el tiempo, cuando pase mi expediente, por decirlo de una manera, ante Dios. Yo tengo que tener la certeza de que el Señor me da a mí un tiempo de gracia para que eso yo lo pueda hacer, para que estime o desestime ese tiempo, ese tiempo. En el libro de preguntas sobre doctrinas se desestima eso. Hay una, cómo te podría decir? Hay una gran brecha que se ha creado dentro dentro de la iglesia, ¿no? Hay gente que cree en una cosa, hay gente que cree en otra. Unos dicen que el Señor ha venido con la naturaleza antes del pecado de Adán. Otros dicen que no, que nació con la naturaleza ya caída. La Biblia dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, y dentro de aquel Juan dice que el Señor vino con la con la carga genética de 4000 años de pecado. Pero sin embargo, dentro de la iglesia se predica de que Cristo vino con una naturaleza eh, de Adán antes del pecado. Entonces, Cristo no es igual a mí, no es igual a otra persona. Y eso es un cambio en la fe. Lo que dice el libro Preguntas sobre Doctrinas es un libro grande, y es un libro que ha sido, o que es hasta ahora un libro de consulta, marcó la mayor separación en la iglesia adventista. Estamos hablando más bien del año 1957. Se cambió. Mucha de la doctrina se cambió y mucho de la fe cambió, porque si cambia la doctrina, cambia la fe. Y este libro es lo peor que puede haber pasado dentro de la iglesia. Eh, George Knight y Heber Douglas, que son quienes hacen una revisión de este libro, dicen que los movimientos disidentes que existen de la iglesia, ¿no? Porque hablamos de las iglesias adventistas disidentes. eh, Ese pueblo disidente no se hubiera formado, no hubiera aparecido si es que ese libro no se hubiese hecho, no se hubiese editado. Hay una apostasía que no todos conocen, que es la apostasía Omega, Alfa y la apostasía Omega. Y la apostasía Omega le inició John Harvey Kellogg, que era como el hijo apostativo de Elena y de Jaime White. De él dijo Elena que era el mejor doctor del mundo en un momento. Pero John Harvey Kellogg, miembro de la iglesia adventista, él
escribió el libro El Templo Viviente y trastocó completamente la fe adventista. Se fue en contra de los escritos de Elena G. de White. Y él, cuando se retiró de la iglesia, se llevó un número significativo de pastores y de miembros. La historia es historia, ya está escrita. Si no leemos la historia, vamos a cometer lo que el dicho reza, ¿no? El que no conoce su historia vuelve a cometer los mismos errores. Yo me he dado un tiempo para ver este tipo de cosas y ver si estas profecías que ella hizo se han cumplido y se han cumplido. Y hay cosas más que van a suceder todavía que están en sus escritos, pero no todos leemos lo que ella ha dejado como legado. Hay una parte en el libro El Otro Poder, en el capítulo 3, ella dice que Dios le ha dicho de que los muertos, de que los muertos hablen. Entonces ella dice, pero ¿cómo van a hablar los muertos? Dice, ¿no? Reeditando las cosas que ellos dijeron o que ellos escribieron. Cuando ustedes o el que quiera aprender de la historia de la Iglesia Adventista, se va a encontrar de que libros escritos de Urias Smith fueron quemados por órdenes de la misma iglesia. Libros fueron quemados de Urias Smith, y no solamente de él, hay otro señor que escribió acerca de la historia de la Iglesia Católica, ah, Wilkins. Wilkins, él escribió un libro extraordinario acerca de la historia de la Iglesia Católica y cómo ésta actuó en el tiempo contra el pueblo cristiano. Las placas con las que imprimían ese libro fueron quemadas y ese libro nunca más se editó. Entonces, si nosotros cuando estudiamos la Biblia, estudiamos historia también. Y si estamos estudiando la Biblia, también tenemos que estudiar a la iglesia que el Señor ha levantado, porque esta iglesia es profética. El Señor levantó esta iglesia profética en 1844. ¿Para qué? Para proclamar el último mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Nada más. Para proclamar eso. Obviamente, que el mensaje de los tres ángeles se enlaza a otra serie de cosas para que envuelve a la majestad de la misión que el Señor ha dejado a su pueblo. Si no sabemos la historia de la iglesia, no podemos compenetrarnos con la iglesia. Si no tenemos una identificación con lo que el Señor quiere, el Señor dispuso, entonces, ¿cómo vamos a poder de alguna manera sentir lo que el Señor quiere de cada uno? Si no conocemos, si no investigamos, ¿cómo podemos decir en algún momento que conozco cuál es la necesidad del mensaje? Hay muchos hermanos que no tienen ¿qué le puedo decir? Un conocimiento no así profundo, conocimiento, digamos, regular de lo que es un santuario, ni cuál fue su sentido. Y Elena Cadepa dice que quien comprende el santuario comprende el evangelio. Y ella dice en algo que para mí resulta una máxima de mucha importancia, ella dice que la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. O sea, dice, es el fundamento. El fundamento no es uno, no es dos, no es el tercero, no es el cuarto. Es el fundamento, es el único fundamento. Si a nosotros nos quitan el santuario, la iglesia bendita no tiene razón de ser.
Y si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de esto, entonces, ¿hasta dónde podríamos nosotros decir que tenemos una plena convicción de lo que el mensaje es? Es una exhortación que se le hace a cada uno. Cada uno debe aprender por sí mismo, porque va a haber momentos en que solamente va a caer eso, el deseo de cada uno de aprender, porque nadie más lo va a hacer. Porque, como dice la sierva del Señor, la primera obligación que tiene el hombre es buscar el conocimiento de la palabra de Dios por sus propios medios. Ella dice, ¿no?, que no confíen, no que no confíen en lo que dicen los hombres, sino el discernimiento propio que uno puede tener. Yo tengo la promesa bíblica, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Entonces, eso es lo que le puedo decir, ¿no? Muy bien, Gracias, gracias. hermano. Gracias, muchas gracias. En realidad, bueno, quien le habla, pues todavía le falta bastante. Yo ya he empezado a estudiar y de verdad que sí quiero aprender. Gracias, hermano. Bendiciones para todo este grupo que ha dado este inicio, puede enseñar. Gracias. Gracias. Eh, de repente alguien más por ahí desea hacer llegar su pregunta. Puede hacerlo en este momento, puede levantar la mano, puede habilitar su micrófono o puede escribirlo también por el chat. Estamos atentos para poder hacer llegar la pregunta que puedan alcanzarnos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ok, a ver. Solamente a modo de comentario, creo que más que una pregunta. Cuando se menciona, precisamente en el libro de Eventos de los Últimos Días, se menciona de que el tiempo de cierre de gracia no se sabe cuándo va a suceder, ¿ok? Pero lo que sí nos queda claro es que hay un evento que antecede al fin del cierre del tiempo de gracia, La bíblica. ¿verdad? Claro, exactamente. Y se dice que es la ley dominical. O sea, no hay una fecha en concreto donde sepamos que va a suceder el evento del fin de cierre de gracia, pero sí hay un suceso que nos anuncia que el tiempo del fin de tiempo de gracia está a punto de terminar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos apuntar. O sea, ese es el hito que el Señor dejó en esta serie de sucesos finales para darnos cuenta de que el fin del tiempo de gracia está próximo a terminar. Y por consiguiente, también el sellamiento, ¿no? Y por consiguiente también nos anuncia que después de este suceso final vendrán las plagas, ¿no? Creo que es el tema que vamos a tratar la próxima semana. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta ese asunto, ¿qué nos queda a nosotros? Esa sería nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros en este tiempo? ¿No? Yo creo que es una pregunta muy personal para todos, ¿no? Pero creo que tiene que ver básicamente respondiendo esta pregunta también, ¿no? En base a la comprensión que hemos podido desarrollar a través de todos estos temas, una vida de arreglamiento y reforma es indispensable hoy en día, ¿no? De lo contrario, el tiempo va a llegar y nosotros no vamos a saber, ¿no? Y eso es peligrosísimo porque nuestra salvación se puede perder, así como lo hemos obtenido gracias a la misericordia de Cristo, fácilmente también la podríamos perder si no tomamos en cuenta estas dos
diría, estos dos medios, ¿no? Para poder lograr la idoneidad para el cielo. O sea, una vida constante de rayamiento y reforma. Yo he sido mucho en esto porque veo que en el tiempo se ha perdido un énfasis a este aspecto, ¿no? Se menciona, no se menciona mucho este asunto y se habla solamente de la misión, que debemos cumplir la misión, pero tampoco se pone énfasis especial a nuestra preparación, ¿no? Cuando, ¿no se acuerdan los primeros temas que tratamos al inicio, cuando se habló acerca de las señales del tiempo del fin? Si bien es cierto, el mensaje de Cristo que empezó en Mateo 24, es solamente una parte del mensaje, ¿no? El mensaje se extiende hasta Mateo 25, ¿no? Y ahí se mencionan dos parábolas muy conocidas. ¿no? O sea, Jesús menciona las señales y obviamente esas señales son las que se han estado cumpliendo en el tiempo, pero también anuncia dos parábolas sobre eventos que se tienen que dar en este tiempo. Una, por ejemplo, es la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que muchos lamentablemente la han relacionado solamente al evento de la segunda venida de Cristo, Que no es, cuando lo cierto es que la sierva del Señor hace un énfasis especial de que ese momento es un momento crucial porque se está desarrollando un juicio. O sea, en otras palabras, esa parábola apunta a nuestra reflexión y nuestra preparación para poder afrontar el juicio, ¿no? Y después se menciona sobre la otra parábola de los talentos, ¿no? Y después se menciona sobre la separación de las ovejas y los cabritos. O sea, si bien es cierto, tenemos que prepararnos porque estamos viviendo un tiempo de juicio y lo que necesitamos es que ese día en que nuestro nombre sea leído, podamos ser declarados aptos para el cielo. El Señor también quiere que nos preparemos para que podamos afrontar, ¿cómo lo puedo decir? Una preparación misional, o sea, que la gente pueda, mejor dicho, que nosotros podamos compartir nuestra fe y también que nosotros no solamente podamos compartir nuestra fe, sino que también podamos presentar a Cristo a otras personas a ¿no? través de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, de nuestra conducta, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas cosas que comento, yo creo que nos ayudan para poder llevar una verdadera reforma, un reavivamiento y reforma verdadero para que podamos no preocuparnos por el fin del cierre de la gracia, sino poner énfasis en cosas más sublimes, ¿no? Súper, me recuerdo. Bueno, eso es lo que yo quería comentar de lo que tú justo comentaste, Rolando. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Eh, Muchas veces no se da el verdadero énfasis en el mensaje o en el tiempo que dispone la iglesia para hablar acerca de una preparación para el cierre de la puerta de la gracia. A veces pensamos solamente en la segunda venida de Cristo, ¿no? Y como que creemos que hay que prepararnos para la segunda venida de Cristo, pero de nada sirve que uno se prepare para la segunda venida de Cristo si es que no se preparó para el cierre del- de la puerta de la gracia. Porque eso determina la condición del hombre, muerte eterna o vida eterna, nada más. Pero no estamos abocados a una enseñanza en ese sentido y prácticamente como que le hemos quitado el énfasis a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo preparar un pueblo que esté percibido si no le digo las cosas que van a suceder? O sea, ¿cómo puedo tener un pueblo percibido? Cuando Juan
cuando Juan predicaba a Cristo, él también predicaba las cosas que iban a suceder. Y esa es la idea, ¿no? Juan preparó el camino para la primera venida del Señor. Para la segunda venida, ¿quién la prepara? O sea, ¿quién la prepara? ¿Quién está percibiendo al pueblo de Dios de las cosas que están sucediendo? En Estados Unidos, hace más o menos 2 semanas, sí, 2 semanas, Biden presentó un proyecto de ley que es el proyecto antisemita RH 6090. Y se da de manera casual, por así decirlo, con, con estas, con estas confrontaciones que está habiendo, ¿no? De los judíos contra el pueblo de Palestina. Entonces, esa ley RH 6090 dice de que no puede haber un discurso antisemita. No puede haber un discurso antisemita en nada, no puede ser. ¿Y saben hasta dónde han dicho que el discurso, hasta dónde llega el accionar de esa ley? Es hasta que la Biblia no se pueda decir, no se pueda comentar. Porque todo lo de la Biblia dice que es un discurso antisemita. Cuando dicen que los judíos mataron a Cristo, es antisemita, es un discurso antisemita, es un discurso de odio, ¿no? Entonces, se quiere prohibir, se quiere prohibir lo concerniente a una prédica, por ejemplo, que si yo quisiera hablar acerca pues de la parábola pues de los labradores malvados, ¿no? No podría decirlo. ¿Por qué? Porque es un discurso antisemita. O sea, es una forma como de agarrar y lapidar la Biblia para que nadie la pueda comentar. Ya no se va a poder decir nada. Se ha declarado una ley de terrorismo, es decir, que la Iglesia Católica es la ramera. Y por ley de terrorismo no se puede decir que la ley es la gran ramera. No la puede decir, aunque bíblicamente está, pero no la puede decir. O sea, ese tipo de cosas que están sucediendo, la gente no se da cuenta. Pero ya está sucediendo. De una forma u otra, se está privando, o se va a privar a las personas de poder decir libremente lo que piensan. El libre pensamiento no va a existir, todo va a estar condicionado. Entonces, ante eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si en un momento dado no vamos a poder tener la Biblia y sabes que menos vas a poder conversar acerca de esto, ¿cómo vas a hacer? ¿Te das cuenta? Y eso está sucediendo y nosotros no nos estamos percatando. Está delante de nuestras narices, pero no lo vemos. ¿Ves? Entonces a veces, bueno, pues de repente yo tengo más tiempo que otros, pues, ¿no? Y me da por indagar, me da por ver, se me da por leer, ¿no? Hay gente que estará más ocupada que yo, bueno, pues será la situación de cada uno, ¿no? Pero tengo tiempo libre y me dedico a esto, ¿no? Me dedico a tratar de aprender. Obviamente que no siempre uno no lo puede decir, pero yo tengo el conocimiento, lo he adquirido, ¿por qué? Porque he leído, porque he estudiado, lo tengo. Tal vez no tenga la mejor manera de decirlo, tal vez no, tal vez sí, pero yo lo tengo. Y como tú decías, Rafael, o sea, somos activistas nada más, pero no nos estamos preparando nosotros mismos como personas, como miembros, no estamos procurando nuestra perfección de carácter. Y esto todo, y la perfección de carácter es la renovación del pensamiento, un revivimiento y reforma, ¿no? Un revivamiento y reforma. Se reviva lo que está muriendo y se reforma lo que no está correcto. Entonces, cuando Elena G. de White habla de un revivimiento y una reforma, no está hablando de un revivimiento de la iglesia o un revivimiento o una reforma de los fundamentos de la iglesia. Lean los fundamentos de los pioneros, lean las creencias
que escribiera Jaime Juárez, Joseph Day, ¿no? Esa gente, ¿no? Urias Smith, lo que decía, léanlo, para que entiendan, ¿no? O sea, uno puede estar hablando, pero si nadie lo ha leído, entonces yo estoy como un loco acá diciéndolo. Pero tómense la molestia de averiguar, entonces sabrán por qué algunos hablamos así. Pero tómense la molestia, porque yo no le voy a discutir a Rafael de telefonía. Yo de teléfono solamente sé cuando lo prendo y lo apago el teléfono y punto, se me acabó. Pero él sabe lo que es una red, o cómo instala una antena y todas esas cosas. Yo no le voy a discutir eso. Sería necio de mi parte. Pero yo lo único que le digo es lo siguiente. Si alguien quiere dejar de ser ignorante, eso es decisión, dejar de ser ignorante. Si alguien Por eso que, si alguien quiere llevarse de los comentarios de otros, lo que otros dicen, y eso asumirlo como una verdad, eso es problema, eso es decisión. Pero cada uno debe ser consciente de que si ha buscado o no ha buscado a Dios y con qué espíritu lo ha hecho. He buscado el espíritu de Dios, he invocado el espíritu del Hijo, el espíritu del Padre para que me den sabiduría e inteligencia de lo alto, para que yo pueda entender, para que ame su palabra, para que la busque, para que la desee, para que la quiera guardar, para que la pueda decir. Nosotros debemos, nosotros debemos de abocarnos a eso, ¿no? Cada uno en su esquina, pues seguramente, pero la perfección de carácter no me la sabe dar de tú, Rafael, ni Juan, ¿no? La perfección de carácter no me la da ninguno de ustedes. Los sermones de Bohr, de Bachelor, los sermones no sé, de Walter Bay, no sé, eso no, ellos no me van a dar la perfección de carácter. La perfección de carácter me va a dar el conocimiento directo que tenga que establezca entre Dios y yo, a través de la lectura de su palabra. Ahí voy a cambiar mi carácter, si me aboco a eso. No sé, hermano, pero cada uno, no sé si te acuerdas que en algún momento cuando estudiamos, creo que Evento de los Últimos Días y Conflicto de los Siglos, creo que por ahí había una cita donde mencionaba de que una de las razones por las cuales el Señor todavía no llega es porque hay un pueblo, su pueblo, que todavía no se identifica con su carácter. así es, En otras palabras, lo que entendemos es de que si el Señor aún no viene, o sea, el calendario del Señor es exacto. Eso sí nos queda claro. Los eventos van a acontecer con o sin nosotros. así es, Pero la venida de Cristo está basada en dos factores, puntualmente. Una, la predicación del Evangelio, ujú, que es una profecía que está en pleno proceso de cumplimiento, ujú, y el clímax será en el fuerte pregón, pero otra también será en la perfección del carácter de su pueblo. O sea, un pueblo que no está identificado con Cristo, que el carácter de Cristo no esté impregnado en su vida, será difícil que pueda cumplir con el cometido final, que es el fuerte pregón. Lo que nos debe quedar claro ahorita es que estamos viviendo en tiempo de sellamiento. Estamos viviendo en tiempo de zarandeo. La sierva del Señor claramente lo menciona, ¿no? Que estamos en este momento viviendo en tiempo de zarandeo. Pero también menciona, si hemos leído el libro, ahí dice claramente que estamos en tiempo de sellamiento. O sea, no, ¿qué Rafa, implica esto? Claro, pero estamos hablando del aspecto personal, ¿ok? claro, Claro, sabemos que personal sí, va a haber un suceso, un clímax, donde la iglesia en conjunto será aprobada, así es, ¿no? Entonces, pero a lo que yo me refiero anteriormente es al aspecto personal de cada uno, claro, sí, ¿no? es correcto, Entonces, el hito está establecido en conjunto, estamos hablando ahora en conjunto. Se da la ley dominical, los también, acontecimientos que vienen posteriormente a eso son acontecimientos sumamente rápidos. O sea, el que no se preparó para afrontar ese momento
difícil será que retome todo lo perdido durante tanto tiempo. O sea, es así de complicado el asunto o así de ¿cómo podría decir? De preocupante, ¿no? Vemos hoy en día en nuestra iglesia que están peleándose facciones. Sí, es cierto. Han aparecido un sinnúmero de facciones. Entonces, esto obviamente va a llevar a una crisis a la iglesia, donde el Señor a través de esa situación probará a su iglesia y de ahí saldrá un remanente. Correcto. O sea, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es nuestra posición hoy en día? O sea, esa es una pregunta personal que debemos hacernos todos nosotros, ¿no? Y por la gracia de Dios, hoy en día nosotros tenemos que aferrarnos mucho más a la Escritura, ¿no? Validar todo lo que escuchemos con un escrito está, ¿no? ¿Para qué? Para evitar ser engañados y para ajustarnos a la verdad bíblica. Si Rafa, queremos entender la verdad bíblica tal como debe ser, tenemos al Espíritu de Profecía que le ha revelado a la hermana Elena todo lo concerniente para que nosotros podamos comprender correctamente lo que la Escritura así lo dice. Y así no desviar nuestro pensamiento ni a la izquierda ni a la derecha. Rafael, reafirmando lo que tú dices, yo diría lo siguiente, ¿no? Y es esto. Nosotros no estamos enterados seguramente de cuál es la secuencia de eventos cómo se van a dar esto, ¿no? Cómo va a ser la correlación. La hermana Elena dice que la ley dominical va a ser la gran prueba final, ¿no? Y que la dación de la ley, la dación de la ley dominical precederá al cierre de la puerta de la gracia, ¿ya? Entonces, se da la ley dominical y la iglesia va a ser zarandeada, dice. Todo aquello que es posible de ser movido, será removido. Y cuando se da eso, la gente cree que el sellamiento que se va a hacer en ese momento, como yo lo entiendo y te lo digo, y como lo que lo he leído, no es, no es, no es, no es el zarandeo de todas las iglesias, de la católica, de la metodista, de la adventista, perdón, de todas las iglesias evangélicas, ¿no? No es eso lo que el Señor va a zarandear. La única iglesia que el Señor va a zarandear es la iglesia adventista del séptimo día, la que dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, ¿no? La que tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. O sea, esa es la iglesia que el Señor va a zarandear. Y esa es la iglesia, y ahí el Señor va a sellar. Y esos sellados son los que van a salir a dar el mensaje del cuarto ángel. O sea, el cuarto ángel se va a unir al tercero y van a dar el fuerte pregón, la última amonestación. Entonces, y de ahí cuando las personas del mundo, las personas del mundo reciban una mejor instrucción o revelación acerca de lo que es el mensaje de Dios, ahí va a ser cuando todos los adventistas que fueron zarandeados y salieron de la iglesia y que no fueron sellados y que no van a volver a pasar por el juicio, ahí esos sitios que ellos dejaron van a ser ocupados por los que van a escuchar el mensaje de la undécima. Pero estamos esperando o creemos que el zarandeo es algo que se va a hacer a todas las iglesias. No, el Señor no va a zarandear a todas las iglesias, el Señor solamente va a zarandear a la iglesia adventista del séptimo día. Y si yo salgo de la iglesia adventista, no puede ser zarandeado. Por eso uno tiene que quedarse en la iglesia. A uno le dice, no, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá. No hay que salirse de la iglesia porque no están diciendo la verdad. No te salgas, no te salgas. Porque el Señor, el Señor no va a zarandear las iglesias que se han salido, o sea, las iglesias, eso no sé si la va a zarandear o no, yo no lo sé.
Pero yo sé que esta iglesia sí la va a zarandear, como le llaman esta, ¿no? La iglesia reconocida, la iglesia que está registrada bajo leyes humanas, ¿no? Sabemos que, si leemos historia, sabemos que Jaime Juárez y nadie quería hacer la iglesia una cosa legal como eran las otras iglesias, porque sabían todo lo que sucedía. El linaje de Juárez, cuando iban a elegir al primer presidente de la iglesia, el linaje de Juárez dijo, van a desechar a Dios para poner un hombre. Ella dijo eso. Van a desechar, igual cuando fue elegido Saúl como rey. No te han rechazado a mí, a ti Samuel, me han rechazado a mí, y le dice Dios. Y han puesto, y bueno, ya pues le va a poner un rey. Y le pusieron a Saúl. ¿Y qué fue pasar lo que pasó? Una debacle total. Y eso ha sucedido. Y va a suceder. Y esto va a continuar. Porque esto no va a parar. Porque el Señor tiene que sacar dentro de la iglesia, porque la paja que el Señor va a separar del trigo no es la paja pues de otra iglesia, es la paja la paja del trigo que está dentro de la iglesia de su bendita. Ahí iglesia. va a sacar. Eso es lo que no se entiende, eso es lo que no se dice tampoco. Ujú. Y ese es el grande problema, que la gente crece o cree en algo que, no sé, que ni siquiera lo ha visto, que ni siquiera lo ha estudiado, que ni Lo que siquiera va, lo ha leído. lo que va a pasar con las otras iglesias, para que lo tengan presente, es que en ellos no va a haber zarandeo. O sea, ¿No? específicamente no va a haber zarandeo. No, Lo que va a pasar es que ellos van a recibir eso es el verdad, llamado a salir de Babilonia, eso es verdad. ¿no? Eso es lo que va a pasar con ellos. ¿Y quién lo va a anunciar? El pueblo Los adventista, sellados. ¿no? El pueblo sellado, ¿no? Entonces, tengamos presente estas cosas para evitar ser engañados. Así es. Bueno, el tiempo creo que nos ganó. Juancito, Así es, ¿cómo fue el tiempo el contigo? ganado, así que muy agradecido, hermano Rolando, por todo el aporte en la enseñanza del día de hoy. Gracias, hermano Rafael, también por los puntos concretos también aclarados. Eh, Ha sido una noche muy bendecida, un tema bastante importante. Así que, antes ya de culminar el programa, queremos invitarlos a todos. La próxima reunión va a ser el día martes 4 de junio. El tema va a ser las 7 últimas plagas y el tiempo de angustia. Así que un tema bastante importante, bastante interesante. Los invitamos a todos. Traten de invitar también a algunos que no se están conectando, invitar a otras personas para que puedan escuchar esos hermosos temas que estamos desarrollando y que también sirvan de fortalecimiento para nuestra fe y saber precisamente en el tiempo en el cual nos encontramos y cuál es nuestra labor como pueblo adventista. Muy bien, agradecidos a todos por su presencia. Vamos a entonar el himno 578 ya para terminar el programa del día de hoy. Les invito a inclinar al rostro. Vamos a hacer la última oración. Gracias, bendito Padre, por habernos acompañado hasta este momento, por habernos hecho, Señor, escuchar este hermoso mensaje, por haber permitido que nos conectemos por este medio, Señor, por haber utilizado a tu siervo para que pueda exhortarnos el día de hoy con un tema bastante importante, bastante interesante para nuestras vidas espirituales. Padre bendito, sabemos que el tiempo apremia, ya estamos a las puertas de tu venida, los tiempos se están cumpliendo tal cual lo has estipulado, Señor, y sabemos que tú preparaste a un pueblo especial para anunciar este mensaje hacia el mundo. Ayúdanos a que cada día tengamos la disposición de poder conocerte, que cada día más, de poder saber más de ti, de lo que tú has planeado, Señor, para este mundo y también podamos compartirlos con los que no conocen. Señor bendito, Espíritu Santo pueda guiarnos personalmente, pueda guiar a tu iglesia para cumplir el propósito para el cual tú la levantaste en este tiempo. Bendice a cada representante que hoy se conectó, bendice a sus familias, Señor, fortalécelos espiritualmente, físicamente, tú puedas acompañarlos, puedas abrazarlos, tu presencia vaya con nosotros en el transcurso de nuestros días. Acompáñanos en esta noche, nos encomendamos en tus brazos de amor hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.
Gracias, hermanos, por su presencia, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, hermano Rolando, por la disertación del tema del día de hoy. Gracias. Así que estamos invitados para la siguiente reunión el día martes, misma hora, mismo canal. Bendiciones para todos. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias por el Dios los tema, bendiga. Buenas Rolando. noches. Gracias, hermanos. Buenas Clarita. noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches para todos, bendiciones.